Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el 13º capítulo del libro de Segunda de Samuel. Así que quédense con nosotros mientras estudiamos la palabra de Dios. Como siempre, les invitamos a orar para que el Señor nos pueda acompañar en este estudio. Apreciado Señor, rogamos una vez más tu presencia, compañía, y que hoy al estudiar la historia de este capítulo podamos extraer nuevamente lecciones relevantes para nosotros. En Jesús, amén. Día de hoy vamos a estudiar la historia de Amnón y Tamar. Dice el texto que Absalom, uno de los hijos de David, tenía una hermana muy hermosa, se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, que también era hijo de David. Así que en este caso tenemos a Amnón enamorado de su hermana. Y el texto dice que Amnón no sentía propiamente amor por su hermana, sino que en realidad era deseo, ¿no? Tenía un deseo sexual hacia ella, porque dice que era tan fuerte el deseo que sentía hacia Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Aquí, sobre todo en las culturas occidentales, resulta extremadamente raro cuando existe algún tipo de relación sexual o de algún tipo entre miembros de una misma familia. Sin embargo, en algunas culturas de orden sobre todo oriental, esto no era tan extraño. Al menos no era tan extraño cuando los dos miembros eran dos miembros de la misma familia, pero el hecho de que fuese un hermano y una hermana era extrañísimo. O sea, esto ni aún donde se toleraban ciertos comportamientos que para nosotros pudiesen llegar a ser extraños, ni aún en esas culturas se permitía lo que estaba aquí pensando Amnón y Tamar. Esto de las relaciones entre hermanos y familia cercana solo, podríamos decirlo, solo resulta aceptable en los libros de George Martin y todo el mundo que él ha creado, donde hay personas que sí mantienen la pureza de la sangre, de la línea, de las familias a través de este tipo de uniones. Pero el resto de personas, en el resto del mundo, esto era algo complicado. O sea, lo de Amnón no solo no era normal, era un asunto psicológico grave que habría que revisar. Y no solo eso, sino lo que continúa es algo bastante alarmante. El texto dice que Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab y que era un hombre muy astuto, ¿no? Y cuando la Biblia suele caracterizar a personas con este adjetivo, con el adjetivo de astuto, las personas suelen ser astutos para lo malo. Casi nunca la Biblia menciona que fulano era astuto para lo bueno, ¿no? Recordarán ustedes que en el libro de Génesis se menciona que la serpiente era astuta, ¿no? Entre los animales del campo. Entonces, ser astuto no es malo, simplemente que cuando la Biblia menciona que alguien era astuto, usualmente es porque algo malo va a pasar. Y dice entonces el texto que Jonadab mira a Amnón y le dice, bueno, ¿qué te pasa? Y Amnón le cuenta, Jonadab le dice, mira, lo que tú debes hacer es lo siguiente, te vas a hacer el enfermo y vas a decirle cuando tu padre venga a verte que necesitas a tu hermana Tamar para que te haga una comida y tú puedas alimentarte. Versículo 6 nos dice que Amnón hizo lo que Jonadab le dijo, se acostó, fingió estar enfermo, cuando el rey vino a verlo, le dijo, manda a Tamar. Entonces David envió a Tamar y Tamar estaba allí en la casa de Amnón y ella le hizo una comida para que él pudiese entonces ser sustentado. Y cuando Amnón vio esto, dijo, bueno, las cosas están pasando tal cual como yo las he planeado, así que le dice a Tamar, o más bien les dice que salgan todos de aquí, ¿no? Y queda él solo con Tamar. Y cuando está solo con Tamar, dice el versículo 11, se la llevó para que comiera, él le echó la mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas esta terrible ofensa. Pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Lo que nos dice este texto es algo muy grave, porque lo que reporta el texto es que Amnón violó a Tamar.
Tamar no quería estar con Amnón, esto no fue sexo consensuado, esto fue una violación, así, punto, y así como aparece, es tal cual lo que está diciendo el texto. Amnón violó a Tamar. El texto dice que luego de haber violado a Amnón a Tamar, sintió Amnón odio por ella. Y entonces la despacha. Tamar no se quería ir porque ella sabía que el hecho de que fuese expulsada por Amnón implicaba una deshonra aún más profunda de la que ya se tenía por el simple hecho de que ella había sido ya abusada sexualmente por Amnón. Y entonces Tamar, dice el texto, que bueno, se puso de ceniza sobre la cabeza, se rasgó el vestido, ¿no? Y estaba gritando con las manos sobre la cabeza. Obviamente esto es la reacción que uno esperaría de una persona que ha pasado por una experiencia de este tipo, una experiencia traumática. El texto luego nos va a contar la venganza de Absalón, porque Absalón escucha a Tamar, se da cuenta de lo que ha hecho Amnón, pero Absalón empieza a fermentar la venganza en su corazón. Y ustedes saben que la fermentación es un proceso que toma tiempo. Y lo digo porque Absalón no fue en un impulso de ira a matar a Amnón, sino que calculó y pensó y dijo, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo vengarme de mi hermano? Y lo que se le ocurre a Absalón es que él tenía unos esquiladores de ovejas en uno de sus territorios. Y cuando llegaba el momento de esquilar las ovejas, como bien ya lo sabemos por la historia que ocurre, que es cuando David termina teniendo a Abigail, porque Nabal él estaba esquilando las ovejas, como decíamos en ese momento, era un momento de gozo, era un momento de fiesta, había comida, había bebida, los corazones estaban alegres, y Absalón dijo, ok, en este momento cuando yo estoy, o bueno, cuando estén mis esquiladores en este proceso, yo voy a hacer una comida y voy a invitar a los hijos del rey, voy a invitar al rey. El rey no quiso ir, pero los hijos del rey sí fueron. Cuando estaban allí todos los hijos del rey, Absalón había dejado ya previamente dicho que cuando vieran a Amnón así como medio alegrón por el vino, llegaran y acabaran con la vida. Y efectivamente esto es lo que ocurrió. Al punto que Absalón, bueno, cuando esto ocurre, porque al fin y al cabo Absalón está haciendo esto de la fiesta simplemente para que Amnón fuera. Entonces Absalón, cuando ya ve que Amnón muere, él sale huyendo porque él es consciente de que lo que ha hecho es algo malo, y los hijos del rey, cada uno entonces toma su medio de transporte, que en este texto dice que eran unas mulas. Entonces ellos toman sus mulos y se van hacia cada uno de sus sitios respectivos de vivienda. Llega un momento donde se genera un rumor, y el rumor causa bastante angustia en David, porque David le dijeron que Absalón había matado a todos los hijos del rey. Entonces esto generó bastante inquietud en la mente de David. Sin embargo, luego él escucha que el único que había muerto era Amnón, y que esta muerte estaba premeditada por Absalón debido a lo que había hecho Amnón con la hermana de Absalón, que era Tamar. Este capítulo, nosotros vemos aquí al menos unas 3 lecciones, ¿no? 3 lecciones importantes. La primera es una lección un poco triste. Lo que vemos con Amnón y Tamar es una historia, como decíamos, de violación, punto. Y o sea, esto no es de discusión, que no. Amnón violó a Tamar, ya está. O sea, esto nosotros no podemos negar ni minimizar este hecho que nos reporta el texto bíblico. Cuando nosotros entendemos esto que ocurre y pensamos hoy en nuestro diario vivir, nos damos cuenta de que, o sea, yo como hombre propiamente nunca voy a entender las experiencias, las angustias y la zozobra que viven muchas de las mujeres que nos están viendo en este momento. Nosotros deberíamos garantizar la posibilidad de que las mujeres puedan caminar por las calles y sin sentirse acosadas, sin sentirse que alguien las está persiguiendo, sin sentirse inseguras. El mundo tal cual como está hoy en día, en el mundo en el que vivimos, es un mundo donde muchas veces los hombres se aprovechan de las mujeres y cometen este tipo de acciones repudiables. También estamos en un mundo donde a veces las violaciones se dan dentro de la misma casa, cuando las poblaciones están más vulnerables. Entonces vemos a papás, a hermanos, padrastros, tíos, primos, violentando sexualmente a personas
a niñas en un estado de vulnerabilidad. Vivimos entonces en un mundo mancillado por el pecado. Vivimos en un mundo que no es el mundo ideal que Dios ha designado para nosotros. Esto no es para excusar ni para eximirnos de alguna responsabilidad. Digo esto porque es necesario entender que a veces hay cosas que pasan en este mundo que no corresponden a la voluntad de Dios. Lo que le pasó a Tamar en la experiencia de este capítulo es algo que Dios no desea para ninguna de sus hijas ni ninguno de sus hijos. Esto es algo que es producto del pecado, no es algo que Dios haya concebido en algún momento como parte del plan. Entonces aquí, cuando estamos ante esta situación la podemos ver desde muchos ángulos, ¿no? Pero en este momento podemos destacar, por un lado, la responsabilidad que nosotros como hombres tenemos es la responsabilidad de que las mujeres se sientan seguras. Y acciones como piropos inapropiados, como miradas inapropiadas, hacen que las mujeres se puedan sentir incómodas. Entonces nosotros como hombres debemos regular ese tipo de comportamientos y hacer todo lo que esté en nuestro poder por garantizar que las mujeres puedan sentirse seguras. Y es más, si nosotros llegamos a ver que existe algún tipo de sospecha, de indicio de que una mujer está en riesgo, está en peligro de ser abusada sexualmente y usted se da cuenta, usted tiene que actuar. Llame a las autoridades y actúe usted tratando de encontrar a alguien donde puedan intervenir y puedan prevenir que una mujer pueda sufrir de algún tipo de violencia sexual. Por otro lado, si usted sabe de alguien que está padeciendo de esto, que es víctima de esto y usted se queda callado, usted se convierte en cómplice. Usted tiene que denunciar y tiene que denunciar el abuso sexual, sea de cualquier tipo. Además de esto, hay que ser conscientes de una tercera cosa. Y es que como hombres, si a usted una mujer le dice no, es no. Ese no quiere decir que quiere que le insistan más, que quiere que se lo digas de otra manera. Si usted le dijeron no, es no y punto. O sea, se acabó. No tiene usted por qué seguir insistiendo o con patrones de comportamiento que coloquen a la otra persona en una situación de riesgo. Algo muy importante. Para pasar ahora al otro foco y al otro elemento que hay que tener en cuenta acá, y es a veces la violación sexual, el asalto sexual, la violencia sexual, no solo está dada en relaciones fuera del matrimonio, sino que también dentro del matrimonio se puede dar del abuso sexual. El sexo aún dentro del matrimonio debe ser un asunto mutuo, debe ser un asunto donde ambos den su consentimiento. El hecho de que usted esté casado o casada no le da derecho a sencillamente utilizar a la otra persona como si fuera un objeto sexual, cosificarlo y entonces tener relaciones sexuales con él, aun si esa persona no quiere. Y esto lo digo porque hay muchos matrimonios donde se justifican la violencia sexual diciendo no, es que nosotros estamos casados. Y eso no es así. Aún dentro del matrimonio hay límites, deben haber una confianza y sobre todo unos límites claros, una conversación clara en cuanto a cuándo sí es sí y cuándo no es no. Esto tampoco nos exime o tampoco nos debe llevar a pensar que en la iglesia no se puede dar algún tipo de abuso sexual. Y en la iglesia hay abuso sexual. A veces ciertos líderes de iglesia cometen este tipo de acciones, y cuando se cometen este tipo de acciones nosotros no debemos en ningún momento llegar a creer o pensar que un acto de violencia sexual dentro de la iglesia se trata internamente o que eso nada más se le cuenta al pastor y que entonces el pastor con una oración te lo resuelve, o que sencillamente la situación se debe resolver con una reunión con el agresor y entonces como que espiritualmente se arreglan las cosas. Violencia sexual es violencia sexual y eso no se arregla ni con oraciones, ni se arregla con reuniones, ni se arregla con citas bíblicas. Eso se arregla denunciando el abuso sexual por lo que es. Por otro lado, como decía, yo como hombre jamás puedo hablar desde la perspectiva ni en el lugar de las muchas mujeres que han tenido que pasar por estas experiencias. En este punto lo único que yo puedo decir es que lamento que eso haya ocurrido, y el saber y el poder ofrecer compañía en el sentido de decir no están solas y que podemos nosotros estar dispuestos a buscar
las ayudas psicológicas que una persona que pasó por estas experiencias pueda llegar a tener, el acompañamiento que necesite, y hasta allí nos dan los límites, porque más allá no podemos hacer mucho, más que decir y hacer lo que he mencionado previamente. Como mujeres, ustedes también sabemos, como digo, no es el mundo ideal. Necesitamos entender que el peligro está y nosotros debemos hacer todo lo posible por mitigarlo, pero aún así ustedes también pueden tener elementos, ¿no? El poder usar en algún momento de estos bastones de defensa personal o gas pimienta puede ser considerado una opción. O también en estos casos hay aplicaciones que sirven para anunciar, para alertar, hacer todo lo posible. Si usted va a tomar un servicio de alguna aplicación de transporte, de tomar todas las medidas. Hay algunas que te dejan que tienes que tener un código y que en ese código confirmas que sea efectivamente tu conductor, no alguien que se está haciendo pasar por él, la posibilidad de compartir tu localización en vivo. Todos estos son elementos y estrategias que, si bien es cierto, no deberían ser necesarias. Vivimos en un mundo donde se hacen necesarias y donde hay que aplicarlas, porque mientras llegamos a ese mundo ideal donde esto no va a ocurrir, es lo que podemos hacer para poder minimizar el riesgo. Así que esto es una realidad, no lo vamos a negar, en el texto bíblico ocurre, el texto bíblico no lo aprueba, lo condena, y nosotros acá también necesitamos entonces dar nuestra voz hacia la condena de este tipo de actos. La Iglesia Adventista en particular tiene un programa, End It Now, que es sobre la promoción o más bien sobre la concientización de las familias y de las posibilidades de violencia que puedan existir dentro de ellas, y entonces el cómo se puede atender y cómo se pueden prevenir y cómo se puede actuar frente a estas situaciones. Así que es una realidad triste, pero es una realidad entonces que debemos actuar frente a ella y hacer todo lo que esté en nuestras manos por solucionarla. Una segunda cosa, y con esta terminamos, es el darnos cuenta de algo, ¿no? Y es el consejo que le da el amigo de Amnón. Es un consejo perverso, o sea, es un consejo que qué tipo de amigos te da ese consejo. Y yo pienso que esto nos debe llevar a pensar en cuáles son las personas que nos rodean y cuáles son los consejos que escuchamos, porque el tipo de consejo que escuchamos es algo en lo que deberíamos meditar y en lo que deberíamos entonces de esa forma entender, ¿no? El poder seleccionar gente que esté a tu alrededor, pero que te dé buenos consejos, no malos, como le pasó en el caso de Amnón. Que Dios puede enviar sus ángeles para protegernos de este tipo de circunstancias, y que nosotros también podamos tomar pasos para vivir de una forma más segura en un mundo manchado por el pecado.